Hola a todos, ¿cómo andan? ¿Cómo les va? Qué espectacular manera de cerrar la semana y comenzar una nueva, porque el tema de hoy es, ¿existe la culpa del otro cuando me pasa algo? ¿Vieron esas conversaciones cuando decimos, por tu culpa me pasa esto? ¿Viste? Yo te dije, es tu culpa. Bueno, o lo que me pasó hace poco que alguien hizo el comentario de por culpa del coaching me separé y perdí toda mi familia y demás. Una conversación alucinante junto a mi gran amiga y amada Natalia Barrera. ¿Cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo andan? ¿Cómo están en esta noche de domingo? ¿Cómo se preparan? Mentira que desde España. Loli, pero es tardísimo. 9, 10, 11, 12, 1. Son las 2 de la... ¿Cómo les gusta? Les gusta quedarse hasta tarde, ¿eh? El resto, ¿cómo están? ¿De dónde son? Están todos acá, ¿no? La mayoría en Argentina, Chile, Uruguay, Colombia. Supongo que son por ahí, ¿no? Qué linda conversación nos espera. Bueno, mientras se suma Nati Barrera, les cuento que no está todavía en Montevideo, qué espectacular. Yo les dejé en mi historia una masterclass que vamos a hacer con una de las referentes de las constelaciones familiares, que es Brigitte Champetier. Así que cuando quieran van ahí y ya se suman de manera gratuita. Una conversación alucinante vamos a tener el 27 de junio que se llama Destino y Libertad. Así que se inscriben directamente yendo al enlace que está en mi perfil de Manu Colombo Mov o en mi historia, ¿sí? Cuando termine esta conversación. Nati, ahí estás. Bien, ahí estás. Genial. Empezamos esta conversación. ¿Existe la culpa del otro? ¿Existe culpar al otro? Por culpa tuya a mí me fue de esta manera. Como me dijeron hace poquito. No sé si me dijeron por culpa tuya, Manuel, perdí mi familia o me separé o me dejaron. Pero me dijeron por culpa del coaching, mi pareja me dejó. Por culpa del coaching. Veremos. Abriremos esta conversación junto a Nati, ¿no? Nati, estoy muy feliz porque hace mucho tiempo que no hacemos una conversación juntos y tenía muchas ganas de que esto sucediera hoy domingo. A ver. ¿Estás ahí, Nati? Ya te sumo, ¿eh? Sí, acá está. Qué lindo que... Ay, a ver, ahí va de vuelta. Hola a todos, me dan muchas ganas de saludarlos a todos, les juro. Sí, Buenas acá estamos. noches. Hola, Manu. Qué ¿Cómo ganas tenía estás? de verte. Está bueno esto, ¿viste? Debe funcionar así también en todo, ¿no? Como que yo te extrañaba ya, mucho. Muy Tenía muchas bien, ganas de bueno. verte. Es que estaba haciendo vivos con todo el mundo, te juro. Decía, Brinati. Y aparte la gente es re desubicada. O sea, hago vivo, son muy desubicados. Les quiero decir a la comunidad que son re desubicados. O sea, presento a alguien, che, y Nati, y termino el vivo. ¿Y cuándo con Nati? Yo digo, pará, o sea, no da, ¿viste? Soy una estrella, Manu. ¿Qué quieres que Pero te diga? aparte, La gente quiere verme. ¿qué quiere la gente? ¿Viste? Yo también quiero, pero era como, qué cosa, qué impresionante. Si fuera por mí, haría todos los domingos, ¿viste? Todos. Tengo club de fans. ¿Qué quieres que te diga? Es, Es así. es club Es, de a- fans, ¿eh? es así. Es como. Es un equipo esto. ¿Vos les pagás o cómo es el tema? Porque, No, no, viste, ya sé. son re- yo a veces digo, ¿por qué tanto, viste? Para mí debe ser porque de verdad todo eso que compartís es de muchísimo valor, ¿viste? Y ahí encuentran mucho valor en cada palabra, realmente, o sea, porque a mí me llama la atención, o sea, abre un tema con otra persona y me dice, ¿lo puedes abrir con Nati también este tema? Y yo, ok, bien. Sí, pero porque les gusta ver sangre. Es por Me eso. gusta ver sangre. Y vos también sos una gran actriz, ¿viste? Entonces, como que te metés en todos los personajes y lo haces divertido, no sé, como que te metés en la novela, No así como, sé, "Oh". quieren, claro, no, no, ya están, quieren la actuación, quieren otras cosas, ¿viste? Bueno, yo por primera vez acá tengo público que está sentado al lado mío y están calladitos así.
son todos A ver, tu público. que te cuento, aparte, nos juntamos desde ayer a la noche, que nos quedamos a dormir y todos estamos en Pilar, y se iban a ir y dijeron, nos vamos a quedar. Y se quedaron para escuchar este vivo, ¿viste? Y dijeron, uy, ese vivo va a estar interesante, nos quedamos, así que están acá sentaditos todos en línea, y bueno, van a ¿Y se escuchar. puede mostrar o Sí, no, no obvio se ven las caras? que se puede mostrar. ¡Ay, se están parando! Mirá, ahí están todos sentaditos, ¿ves? No, mentimos, acá no Hola, muy mentimos. bien, ahí. Es Tenemos todo público verdad. presente, muy Ahí bien. tengo público. Y a ver si quedan calladitos, ¿viste? Los tengo desde la mañana, aparte, porque arranqué a la mañana haciendo un vivo, ¿viste? Y a la Claro, mañana misma ya. porque Con... estás solicitado también con el tema de los vivos. Estás a full. ¿Viste? Mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche, mañana, tarde, noche. Manu en vivo, Manu en vivo. Manu. Algunos me dicen que ya entran al perfil y les aparece como que estoy en vivo, aunque no esté en vivo, ¿viste? Está vivo, ¿viste? Está vivo. Nati, ¿por qué nace esta conversación? Porque el otro día me cuenta una persona que, ahora acá voy a contar la posta, ¿no? Cómo fue. Porque en el reel que subí no lo dije realmente así, no fue el coach y me separa, fue tu primo. O sea, yo era. Se lo dijeron a una persona que era prima, claramente. Bueno, la que me, la que no tenía que Conmigo decir, siempre salta la chafi, ¿viste? no tenía que Conmigo decir. siempre se le va la lengua, termina dando nombre y apellido. Bueno, ¿viste? Después terminamos, ¿Para qué me dicen eso? Claro. terminamos como en los magazines de la televisión, ¿viste? Sí, es Fulanito dijo de verdad. acá, de allá, de acá, y después flores de quilombos. Flor de quilombo se arma. Bueno, cuestión que alguien fue y le dijo a una persona, que ya está, ya dije primo, era mi prima, y le dijo, por culpa de tu primo y el coaching yo me separé. Me dejaron, ¿viste? Y yo, Ah, me digo, dejaron. me dejaron. Y yo como, digo, ni idea, ni siquiera nunca hablé con tu marido, o sea, nunca hice nada. O sea, no. Pero igualmente esta cuestión, esta cosa del coaching y que el coaching te separa, me tiene, o sea, como digo, uff, ¿viste? De verdad, o sea, yo algún día les voy a mostrar el temario de lo que vemos en coaching. Y lo que vemos son tres grandes dominios, cuerpo, emoción, lenguaje. Vemos los actos fundamentales, el sí, el no sé, o sea, el perdón, el gracias. O sea, es imposible que una persona se separe por aprender eso. Lo que sucede es que aprende a poner límites, aprende a tener conversaciones que a veces pueden llegar a ser difíciles, pero la verdad que un coach te diga, separate, ¿viste? O que el espacio, no sé. Entonces, por eso dije, che, me cansó esto de que siempre se saca la culpa afuera. Y dije, ¿qué mejor que preguntarle a Nati? ¿Existe? ¿Viste cuando yo también lo escuchaba en las parejas? Por tu culpa que no me dejaste hacer tal cosa, por tu culpa que... La culpa a ¿No? los hijos, por La ejemplo. culpa de los Por tu hijos. culpa, yo no seguí estudiando, no seguí mis sueños. Total. Por Por tu tu culpa culpa. quedé gorda, porque después de quedarme embarazada, quedé gorda y mirá, ya no puedo. La culpa, lo que sea, no sé, por tu culpa que me traes golosinas y yo como, ¿por qué? ¡Ay, tal cual! Eso me hace reír, es verdad. La Así culpa mismo. siempre es así, no soy ¿Viste? yo. Tal cual, no soy yo, es el otro, no soy yo, sos vos. Por tu Ese, culpa, y hay algo más también que decían por tu culpa, los hijos a los padres. Yo en muchas sesiones de coaching, Nati, los ese. hijos grandulotes, o sea, dale, tienen como 50 años, ya no son tan nenes, no son nenes. Y por culpa de mi papá, de mi mamá, que me decía, y te juro que yo ahora soy grande, bueno, ya sos grande, o sea, ya pesa todo, o sea, ¿viste cómo, cómo es esto, Nati? O sea, Y en el por la proceso depurativo de la culpa, en cualquier proceso interior que hagas, lo primero que va a venir es la culpa. Por culpa de mis padres que no me contaron la historia, yo estoy viviendo el trauma de mi bisabuela Chachita. claro, La culpa siempre a alguien. Ah, empieza el recorrido. Agarrás el papelito y sí. La culpa es de mi mamá que vivió un trauma mientras me estaba gestando y entonces yo ahora tengo un síntoma. La culpa es de mi madre, claro. ¿sí? La culpa es de mis padres que me dieron todos programas de carencia y entonces yo no gano un peso. La culpa es de mi árbol genealógico que Claro. viene con abusos, traiciones, broncas, porque todos se peleaban entre todos y entonces por eso yo no puedo concretar mis metas por culpa de mi árbol genealógico. Claro.
La culpa es del país, porque el Ah, país con su inflación y aparte no hay trabajo, y la culpa de las redes sociales, la culpa de la tecnología que nos desconecta, Manu. Hoy claro, no podemos tener relaciones, todo es un touch and go, ya no podemos claro. conocer a nadie. La culpa de este La culpa de los sistema que... políticos, La obvio. culpa, la culpa, la culpa. La culpa es que nunca es tu tiempo. Siempre a vos te falta algo, te han quitado algo y la responsabilidad es del otro. Porque la culpa siempre es eso, ¿no? Es, yo no hice nada, yo estoy acá y termino pagando los platos rotos de los demás, ¿no? Algo así. Qué Entonces, víctima. A mí me suena víctima, ¿no? Como pobre, digo. la víctima. La víctima. Pobre. Vamos a entrar más en profundidad, ¿no? De los creadores de Hay que mover el culo, y tu culo Ok, lo sabe y todo te va para el orto, sí. vamos Ojo que a... todo esto tiene una etimología, ¿eh? O sea, nosotros tenemos que entender que las palabras tienen un origen y que orto significa nacimiento de una estrella, el orto de la estrella. Sí, El viaje es de la tierra al cielo, por lo cual tenemos que volver al orto. Y por eso es moviendo el culo que uno vuelve a su recorrido, el camino a casa, y recuerda. claro, Todo está en el orto. claro. El culo lo sabe. Es así. Es genial. Es así. Si alguien Entonces, se acaba de cuando sumar y está escuchando esta frase, ¿de qué están hablando? Disculpen. simple, o sea, la suerte es una especie de constelación, literalmente. Cuando vos decís tengo culo, tengo suerte, se refiere a la palabra orto, Claro, qué porque culo en que tenés. sus porque en su inicio tiene que ver con la estrella, con el nacimiento de una estrella, ver la luz en la oscuridad. Claro. Entonces, de los creadores del orto, vamos a entrar en la culpa, que tiene otra palabra hermosa que les vengo a traer, porque culpa tiene adentro la palabra puto. Vos me Puta. estás jodiendo. Hoy estábamos googleando etimología de la palabra culpa. Está adentro, sin hacer referencia a nada ni a nadie. Puto, ¿ok? Bien. La Culpa palabra significa imputar. Imputar. ¿En serio? ¿Tiene la Claro, palabra? Mirá. Nati, yo no puedo creer esto. Ok. claro, pero tiene toda una historia. Por eso nosotros usamos las palabras para referirnos a una emoción, a una situación, a un juicio, porque la culpa también está en las leyes, ¿sí? En una parte jurídica, y su esencia, la esencia de la palabra nos recuerda su función y el origen de esa emoción. Por eso es tan importante las palabras. ¿Y por qué nosotros usamos la culpa mezclada con la palabra puta, puto, y por qué la metemos como bocadillo, ¿no? Vos sos un puto de miércoles, ¿no? Eso, sos un puto de mierda, decimos Claro, siempre. bueno. ¿Pero qué es un puto? ¿Qué es puta? Bueno, puto, puta, viene la palabra putar, que significa pensar. Ah. Nosotros somos putos, pensamos No. mucho. Ay, Nati, vivo en los putos. No, pero claro, es que todavía tengo adentro como que decir puto es una ofensa, ¿viste? Puto Bueno, no sé qué. putandi significa Claro. pensando. Mirá vos. Y de ahí viene la palabra cómputo, computadora. Computar significa contar, calcular. Mirá O vos. sea, Nosotros somos putos. Ok. bueno, viste, bueno, por eso te digo, de los creadores de Hay que mover el orto, entramos a la palabra puto, que es la esencia base de la culpa. Mañana van a entrar a la oficina todo. Che, puto, vos pasame el cómputo. Pasame el informe. Entonces, claro, cuando podemos entender que el acto de pensar es un acto de computar, ¿sí? Y que tiene toda una esencia, porque la culpa es una falta, es un delito, es un error, ¿no? Acabo de cometer un error, siento la culpa porque cometí una infracción, un delito, una falta, ¿sí? La palabra infracción, escucha bien porque la palabra culpa en su esencia nos va a traer siempre a una misma acción, que es lo que encierra el secreto de la culpa. Su función, Ajá. su función real, porque la culpa tiene una función. El tema es que cuando no sabemos su función nos quedamos
aislados en su esencia y no podemos entrar en su proceso transmutatorio. Claro, Nos quedamos como con la palabra, nada más, como si estuviéramos en un juicio y estamos ahí sentados esperando a que alguien dé su veredicto. claro, No hay una respuesta por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nos falta pensar. Por eso a la culpa no se la saca si no se piensa desde el lugar de la culpa. claro. Interesante. ¿Hasta ahí va? O Perfecto. sea, la culpa es el resultado de un proceso de pensamiento que te da mal el cómputo. Ah, ok. Da mal el cómputo. Perfecto. Entonces, por Te da eso aparece la falta, culpa. te da falta, te da error el cómputo. Mm, ¿Ves que vos te voy uniendo todas las etimologías? claro, O sea, claro. entonces vos sentís que no te dan las cuentas. Claro, Y claro. por eso vos no te das cuenta que algo pasó en tu pareja por lo cual te separaste. Pero a vos las cuentas no te dan porque no te das cuenta, no pensás. Vos solo ves Claro, el resultado y decís, ay, me quedé solo, claro, me dejaron. No viste las cuentas. Date claro. cuenta. Por eso el darse cuenta como una toma de conciencia es un acto de computar. Lo que dice la persona, por ejemplo, en ese caso sería, no, lo que pasó es que empezó coaching, hizo un curso, le llenaron la cabeza y me dejó. Claro, le empezaron a dar las cuentas. Claro, Y se dio cuenta. claro. Al otro le dieron la cuenta. A este que la Claro. que quedó no, a la que quedó no. ¿No? Entonces, ¿Qué te reí, Nati? vamos bien. Entonces, la palabra culpa, que significa error, que significa falta, que significa delito, infracción, contiene dentro de su etimología la palabra imputar, culpable. Vos sos el culpable de que me hayas separado. Ejemplo, te imputan a vos. Vos sos el puto que me hizo separar. Por tu pensamiento, ¿ves que Claro. hay una razón de putearte? Porque por el pensamiento del coaching, el pensar, a mí me genera esta falta. ¿Por qué? Porque la palabra infracción, que es esta pena, que es este delito, significa romper, quebrar. Hay algo que se rompió por este cómputo. Hay algo que se quebró mi matrimonio. Me siento Claro, quebrado cuando siento culpa. La culpa te quiebra dentro. Hay algo que se rompe cuando sentís culpa. claro. ¿Viste? Bueno, esta palabra imputar, im significa dentro y putar, que significa pensar, ¿sí? Que ya vimos la primera etimología. Putare, imputar, también tiene la etimología de podar de la agricultura. Por eso es cortar y quebrar. Porque la culpa, escucha bien esto, porque acá ya vamos entrando a su esencia, porque la idea de podar la culpa es un pensamiento que viene a podar, a cortar, con la función de depurar, Qué bien. ¿sí? Con la función de depurar. Por eso la palabra podar significa golpear, Mm, cortar, para crecer y desarrollarse. Para crecer y desarrollarse. Cuando vos podás una planta es para que crezca y se pueda desarrollar. Parece que hay una falta, porque yo estoy cortando algo, sacando algo, pero en esa ausencia, en ese vacío, en realidad hay un crecimiento, hay un desarrollo que viene desde dónde, desde la raíz, no se ven las ramas. ¿Hasta ahí va? perfecto, está clarísimo. Entonces, vamos anudando la culpa. La culpa significa que yo siento una falta, un error. Y cuando le tiro la culpa al otro es atribuirle a alguien la responsabilidad de esta falta. Ah, fantástico. ¿Hasta ahí Pero la va? falta Entonces, es mía. claro, pará. La culpa al otro es yo te culpo a vos de lo que me pasa a mí, es atribuirte a vos la responsabilidad de mi resultado. Ok, Responsabilidad significa responder. perfecto. ¿Hasta ahí Sí, va? Entonces, clarísimo. la culpa es un proceso de pensamiento que da una respuesta. ¿Hasta ahí va? Y Clarísimo. en esa respuesta hay un responsable.
Yo puedo hacerme responsable yo, mea culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Ahora vamos a ir a esto más profundo porque acá hay una idea que queda bastante alejada del inicio de por qué se hacía esto y la gente New Age piensa que esto es, ay, el chakra corazón, que esto no. Tienen que estudiar historia, la puta que lo parió. Pensá, porque todo tiene un origen. Lo que pasa es que a Claro, nosotros nos vienen los rituales sin contarnos la historia y quedamos con la imagen y decimos, eso es malo, esto es lindo, y ahí no hay pensamiento, no hay conciencia, claro. porque no entendemos el origen de los actos litúrgicos que en realidad tienen una raíz mucho más profunda de lo que puede captar alguien que juzga sin saber el contexto, Claro. culpando el ritual y haciendo responsable al otro de que vos no entendés que por más que te golpees y digas por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, eso tiene un secreto, como todo lo litúrgico, tiene un secreto, por lo cual no es revelado ante lo profano. Hay que estudiar para saber los secretos rituales de todas las religiones que tienen la función de religar. Ahora, quien imparte las religiones son humanos y los humanos tienen sus intereses. Eso es otra cosa. Ok. Paso. Entonces, volvemos a la culpa. Atribuirle al otro la responsabilidad del error, de la falta, de lo que a mí me falta, de lo que a mí se me cortó, ¿sí? Porque la culpa viene por una ruptura, una falta, un error. ¿Te Total. va? Sí. Entonces, esta responsabilidad que me lleva a la palabra responder, me va a invitar a entender algo más. La culpa tiene la función de depurar para crecer y desarrollar. Cuando yo no me hago responsable de ese pensamiento que inicia con la sensación de culpa y yo llevo la responsabilidad al otro, la respuesta la tenés vos, no la tengo yo, vos me diste esto a mí, ¿sí? Yo estoy rebotando en la culpa. ¿Por qué? Porque la misma palabra, y acá vas a entender por qué la palabra podar está en la culpa. Vos A acordate que ver. la palabra, yo te voy a anudar más fácil. ¿Te acordás de la palabra puto o puta Sí, sí, que sí. contiene Perfecto. la culpa? Bueno, que Sí. significa pensar, pero también podar, cortar. Rama. ¿Cortar? ¿Qué cortás? ¿Las ramas o las raíces? Las ramas. Las raíces no las tocas. ¿Hasta ahí va? ¿Me va Perfecto. siguiendo? Y la Sí. función de cortar es para depurar, Total. desarrollar y hacer crecer. ¿Hasta ahí va? Me va Clarísimo. siguiendo. Pensar, depurar, desarrollar, hacer crecer, cortar, quebrar para Sí. crecer. La culpa es una sensación de error, de falta, por esto que se quiebra, que se rompe con la función de depurar, pero yo no lo veo, no veo esa función, yo veo la falta. ¿Por qué? Porque se me están cortando las ramas. ¿Hasta ahí Ujú. va? Clarísimo. Eso, que es una respuesta, me va a invitar a hacerme responsable. Cuando yo no me hago responsable y te pongo a vos responsable, entro en la otra etimología de respuesta, que significa rebotar. El resultado, la palabra resultado significa rebote. Por eso repetimos una y otra vez las mismas historias, porque no entramos en donde, en la puerta de la respuesta que es la culpa. La culpa tiene una función y la ¿Cuál es? elevar la conciencia. En el momento que Cuando la las unimos. no, en el momento que la persona empieza a sentir culpa es cuando empezó en un estado de conciencia superior, Ah, qué pero tiene que interesante. atravesarla. Bueno, por eso vamos a ir entrando, porque es un tema bastante elevado. Claro, porque todo lo que hacemos es tratar de quitárnosla de encima la culpa. Está para el otro lado. Claro, Cada vez que vos querés sacar la culpa es para ella. Es es para como que incomoda y te la querés sacar, no, ¿no? porque la culpa nos va a invitar a aprender a dar respuesta a través de la pregunta. Espera, te voy a seguir guiando porque es difícil. Por eso la vida es puta. Ahora me Porque es para el encanta la otro lado. palabra porque ¿Entendés? sabes el juego.
Es para el otro lado. Va, va. Entonces, la palabra resultado, su etimología es rebotado, rebota. Es la misma palabra que vibrar. Vibrar significa rebotar, Ok. ¿sí? ¿Sí? Vibrar ¿Viste cuando significa... decimos, quiero vibrar alto, quiero rebotar, ¿y qué voy a traer? Más respuesta, más culpa, más poder. Ok. ¿Qué es lo que Perfecto. pasa? Claro. Este rebote que hace la respuesta tiene la función de purgar, de depurar a través de la poda. La palabra vibrar, que viene de reverberar, significa esto de hacer rebotar las ramas de verbena que hacían los sacerdotes para purificar los elementos rituales. Mm. Estas ramas, acá vas a entender por qué le decimos putas a las putas. A ver. Estas ramas, ¿sí? Se recogían en una época que era la época de la poda, una época de florecimiento, ¿sí? Y en esa época se hacían los rituales sexuales en honor a la fertilidad. Las mujeres hacían una especie de rituales sexuales, onda orgías. Por eso nos va a venir a nosotros la palabra puta como prostituta, Ah, por ah. estas podas que se hacían con las ramas de las verbenas para los rituales de purificación, porque la función era depurar y por eso no había culpa en la sexualidad, porque lo que se buscaba era quitar la culpa en la sexualidad, depurar el acto sexual. Y eso nos quedó como recuerdo en dónde? En los carnavales. Carnavales significa carne libre. Y por eso están todo el tiempo vibrando y rebotando, rebotando. Rebote, 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 rebote. Eso, que es puro rebote, Puro vos que estás, vivís de carnaval, bueno, eso es la esencia de ese podar, de ese reverberar que tiene que ver con el purgar ese elemento ritual. En ese caso, rituales sexuales, que tienen que ver con la carne, carne libre, ¿sí? Por eso después del carnaval viene el miércoles de ceniza y viene la cuaresma para depurar todo eso. ¿Ves que es todo un ritual? Claro, Entonces, claro. acá ya podemos entender por qué la palabra puta termina teniendo esta connotación por las ramas, estas que eran las de la poda, con las cuales hacían los rituales los sacerdotes. ¿Se va entendiendo? Sí. Qué lío. Acá se cagan de risa porque es como... Están de acá para acá. Es, ¿Cómo llegamos, viste, de culpa puta a carnaval bien, y la para ahí vamos? palabra culpa tiene la etimología de colpa, colpire, que significa golpear, puñetazo, bofetón. Volvemos a los golpes, volvemos al quebrar, volvemos al podar, volvemos Claro. a esa palabra de romper. No te olvides que cuando alguien es amputado, Ujú. se le quita una parte, ¿ves? Vuelve la palabra imputar, cómputo, ¿ves? Ahí te voy llevando a la esencia de la palabra y que la empieces a unir. ¿Por qué? Porque tenemos que entrar en su secreto. Claro. Esto está en los secretos más místicos, Manu, lo que te voy a revelar. Ay. El lenguaje de las ramas, que es lo que se ve, tiene su secreto en las raíces. Por eso en los cuentos de hadas se dice el lenguaje de los pájaros. Por Mm. ejemplo, vamos a encontrar en el lenguaje propio de los escritos hebreos, se les va a decir el lenguaje de las ramas, el lenguaje más místico y más secreto dentro de la mística. ¿Por qué?
Porque la sabiduría más alta, o sea, el grado de conciencia más alto es el lenguaje que está oculto en el símbolo de las ramas, es decir, en la palabra culpa. Ahí donde nadie va y donde todos quieren ir está la puerta del lenguaje de las ramas, de las raíces. La raíz obliga a las ramas para que muestren sus atributos, ¿sí? Pero primero la rama debe conocer su raíz, que es la raíz de que la sustenta, o sea, de por qué está creciendo. La rama crece por la raíz. Claro. Hay algo que la sustenta. La raíz nace de la semilla, de lo más pequeño. Es como volver al origen. Y para poder tomar conciencia de ese sustento que es la semilla, que es la raíz, hay que hacer una palabra griega que se llama metanoia, que es mente nueva, que es el proceso depurativo de pensar. Ese proceso depurativo es traducido en la Biblia como arrepentimiento. En hebreo, teshuvá, que significa regresar, retornar a la gracia de Dios. Entonces, cada vez que vemos los golpes en el pecho en la liturgia cristiana, he pecado por mi culpa y no por la de los demás, es un ritual de conciencia para regresar ¿a dónde? A lo que es contrario a la culpa, que es el estado de gracia. El estado de gracia es el estado puro de la conciencia. Y su puerta es la culpa, el arrepentimiento. Por eso Jesús va a decir, arrepiéntanse en mi nombre. Pero la palabra literal es regresen al nombre, regresen a la esencia del pensamiento. Hay que depurarlo, hay que cortarlo, porque tiene ramas, ¿viste? Es como la religión, Claro. tiene ramas que no son las raíces, porque las ramas se olvidaron de su raíz, de su sustento, de su esencia verdadera. Por eso teshuvá, que es la palabra en hebreo para arrepentimiento, significa regresar, pero es traducida como errar. Me arrepiento de este error, ¿no? Asumo la culpa, la responsabilidad, ¿sí? La palabra error significa vagar sin rumbo, estar perdido. Cuando nosotros no tenemos respuesta, ¿ves por qué te llevé por toda la etimología? Cuando nosotros sentimos que no tenemos respuesta, tenemos un problema y no tengo respuesta, ¿por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me separé? No tengo respuesta. Tengo dos caminos. Uno que es el vagar sin rumbo que me va a llevar a culpar a algo externo que me dé la respuesta. Porque yo no sé hacer bien las cuentas, los cómputos. Pensar. Y por eso tengo que hacer una metanoia, que es ese regresar a la esencia de la raíz, de la semilla. Porque las ramas, mis pensamientos, no están podados. Y yo pienso, ¿se entiende? Me voy por las ramas. ¿Viste cuando decimos me voy por las ramas? Claro. Tengo que cortar. Ese es el proceso de depurar, de limpiar, ¿sí? De cortar. Ahora, cuando hablamos de pecado, que significa tropezar, por eso errar, vagar sin rumbo, sentirnos perdidos, tiene la misma etimología del pie, del camino, de estoy tropezando, repito un mismo ciclo, un mismo camino, estoy errando, no veo cuál es el camino, no sé por dónde ir. Nos lleva siempre a esa sensación de pecado que en su esencia tiene la emoción de la culpa. Porque yo siento que hago un montón de cosas, pero no tengo respuesta, reboto en lo mismo, ¿ves? Claro. Reboto, no tengo respuesta, reboto, ¿por qué? Porque no me hago responsable, y hasta que yo no me haga responsable por mi culpa, mi pensamiento, por mi culpa, mi pensamiento, por mi pensamiento, mi corazón, mi otra razón, se olvidó su gracia. Mi corazón, yo lo que estoy queriendo hacer es, hola, despertate corazón, que eres la razón de la gracia.
que eres la conciencia divina, despertate porque mi pensamiento con sus ramas me hizo olvidarme del sustento, de la raíz, de la semilla. Por eso Claro. es regresar a Dios, regresar al corazón. Y por eso hacen esto, como un tocarle la puerta del corazón y recordar que me estoy haciendo responsable, pero no encuentro la respuesta. Entonces estoy haciendo como una pregunta, porque la sabiduría está en hacerse las preguntas, no en encontrar respuestas. Por eso el camino interior inicia por las preguntas, porque el corazón empieza a preguntar, ¿quién eres? ¿Te gusta la vida que tenés? ¿Sos feliz? Todo eso que parece que es culpa, en realidad es el corazón hablando porque se está despertando, porque estamos podando nuestro pensamiento mental. Estamos haciendo una metanoia, una mente nueva. Y eso hace que la raíz que viene de esta otra razón recuerde las preguntas para volver el caminito a casa. Errar, que significa vagar, nos lleva a esta palabra que es equivocarnos, equivocarse de camino, equivocarse de marido, equivocarse, me equivoqué con vos, confié en vos y me equivoqué, ¿viste? Esto Claro. del pecado, del error. Equivocarse, significa equilibrar. Evocar es llamar, palabra. Cuando nos equivocamos es porque no estamos equilibrados con una voz, un llamado que viene de esta razón, que es la voz de Dios que está en la raíz, pero que las ramas no nos dejan escuchar. Por eso no escuchamos cuál es el camino y queremos pensar más cuando tenemos que podar este pensamiento para que nazca el otro pensamiento, ¿sí? Entonces, este estado de gracia que lleva a este regresar y depurar, ¿para qué? Para sacar la pena. Por eso culpa también se llama pena, porque el sentimiento de pena por el cual todos inician un camino interior, porque sienten algo, porque la pena también es pagar por algo, uno siente que está maldito, no sé por qué me va tan mal. Entonces esta sensación de pena, de estar pagando una multa, de estar pagando algo que hice mal y no sé qué es, ¿sí? Intenta por alguna vía depurarse. Y para depurar esta pena, esta falta, yo requiero de otra palabra que es la palabra castigo. Requiero de un castigo, ¿para qué? Para ser puro. El castigo, la pena, el dolor que siento, el síntoma que tengo tiene una función, que es depurar. Entonces, la función de el pensamiento que está lleno de ramas. ¿Me escuchás? Se entrecorta, ¿no? Sí, se entrecorta, no sé qué pasa, no sé si es Porque acá. estamos podando. No, pero tremendo, me está vibrando la luz acá, no sé qué pasa. Fíjate, vibrar, ¿ves que la palabra empieza a entrar porque estamos revelando un gran secreto? Sí, Está increíble. vibrando. Sí. La palabra reverberar significa vibrar la luz. Sí. Esto que hacían los sacerdotes con las ramas, Claro. este golpe, que es la liturgia para limpiar la culpa y liberar al pensamiento para que recuerde el camino a casa, el rumbo, volver al corazón, que es la gracia, que está libre de pecado, libre de error, libre de culpa. ¿Qué te está pasando, No, Manu? pero es que la luz me está cambiando de color, o sea, como que me tiembla, ¿no? ¿Me está temblando? ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Me hace así, taca, 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 taca. ¿Entendés? Impresionante. Nati, es una cosa de locos esto del poder que tiene la palabra. ¿No? De verdad. Escúchame, para, y ahora te quiero plantear algo. Eh, ¿Por qué? Porque puede estar escuchándolo a alguien que dice, bueno, todo bien con la culpa y demás. A mí, y puede seguir haciendo este pensamiento, a mí me cagaron, a mí me metieron los cuernos. Entonces te puede decir la mujer que está del otro lado, Natalia, explícame qué culpa tengo yo. Fue el desgraciado ese el que me cagó, el que me metió los cuernos. ¿De qué culpa querés que me haga cargo? Pero antes, todos los que están acá, todos,
yo los invito a que apoyen este tipo de iniciativas, que es tiempo valiosísimo de Nati y mío. Así que los invito a que vayan acá arriba, desplieguen y comiencen a seguir ambas cuentas. Todos mis nuevos seguidores que no la siguen a Nati, invito a todos a que sigan, es nataliabarrera.escuelanefer y todo el resto, si no siguen mi cuenta, Manu Colombo Mob, van ahí arriba, despliegan y todos comienzan a seguir ambas cuentas. Y como siempre digo, toda la información valiosa se comparte, no la dejemos solamente para nosotros. Así que hay muchas personas que tal vez no estén en este momento, van a la flechita que está abajo, esa que es así, que en realidad es un avión, pero yo la veo como flecha, hacen clic ahí, se van a desplegar sus contactos de Instagram, se los envían, así les llega que estamos en vivo. ¿Sí? Y cuando terminemos el vivo, también aprietan esa flechita y se los comparten al vivo, así les llega. Esa mujer te está mirando y te está puteando en este momento. Porque está diciendo, Natalia, todo bien, pero a mí me cagaron, a mí me metieron los cuernos. ¿Qué culpa querés que asuma yo? Si fue el Bien, desgraciado ese el que me quiso cagar, me bien. cagó. Yo le estaba cocinando en mi casa y él me cagó. ¿Qué culpa Ahí tengo yo? está. Está depurando. Cagar es depurar directamente, es evacuar. ¿Entendés? Cuando te están cagando, están depurando algo, ¿sí? Están sacando algo, están cortando algo. Por eso, en las palabras que decimos y que las decimos pareciera desde un lugar bien banal, ¿sí? Por eso el banal tiene el anal, porque todo lo vivimos con el orto, con el culo, y volvemos a lo mismo. Pero tenemos que elevar el culo de la mierda como abono para llegar a las estrellas. Tenemos que elevarnos un poquito más. Entonces, esto de sentirme que me cagaron, ¿sí? Que me engañaron, que fueron infieles conmigo, me está hablando que la responsabilidad de ese acto, ¿sí? Es una respuesta. Yo tengo que entrar en la respuesta. ¿Por qué yo obtengo este cómputo, este resultado? ¿Qué suma hice yo? ¿En qué sumé yo para este resultado? ¿Qué hice yo? ¿Qué parte de esa culpa es mía? No toda. Yo no engañé, pero yo qué sí hice, que sí es mío y que me va a invitar a pensar, a entender que yo soy parte de ese par. Porque una pareja es un par, son dos, que suman o que restan. Ese cómputo tiene que ver con el modelo de pensamiento de la pareja. Una pareja que no se alimenta, que no poda sus limitaciones, en algún momento las ramas van a hacer que se olviden sus raíces, el por qué se eligieron, el por qué están juntos, el por qué decidieron tener una familia, se olvidan de sus raíces. Entonces, cuando viene el error, en realidad es un aviso para volver a la raíz, volver a casa. ¿Por qué? Porque en realidad todo esto es porque hubo un exceso de ramas, de pensamientos de la mente, del deseo egoísta, que nos hizo olvidar el verdadero sustento de ese vínculo. Claro. Hay algo que yo no alimenté, hay algo que yo hice, que es mi responsabilidad, que generó este resultado. Entonces yo tengo dos opciones. Una, o entro en ponerle la responsabilidad al otro, ¿sí? Y me quedo en un lugar desde podado. Me podaron, Claro, me cortaron, me el otro. sacaron, ¿sí? Entonces yo lo único que veo es la falta en lo que puedo ver que no tengo. En el trabajo que me podaron, me echaron, Claro. en lo que no tengo físico, pero en realidad Dios poda esas ramas para crecer, para desarrollarme. O sea, eso que se va tiene una función y la única función que tiene la culpa, el error, el tropiezo, ese resultado que no me gusta, esa pena, es volver a un lugar del cual yo me aislé, porque no hay una conciencia, porque mi pensamiento se fue hacia dónde, hacia el contar, el computar.
acá viene el otro secreto. Tenemos las dos caras. Por un lado tenemos la culpa que nos lleva a la sensación de pena, a la sensación de falta, a la sensación de carencia, a la sensación de sentirnos golpeados, maltratados. ¿Por qué? Porque esto es todo lo que se hace en la poda. Se golpean algunas plantas para que crezcan fuertes. Por ejemplo, el olivo se tiene que golpear para que pueda crecer fuerte en la poda. Claro. Entonces, todo lo que vos sentís que es un golpe en tu vida, que es algo que te fue mal, es un maltrato, en realidad tiene la función de podar tu mente, ¿sí? Total. Es el alma depurándote para que vuelvas a retornar a un camino que te estás alejando con tus pensamientos y tus acciones de tu esencia, de tu raíz, de tu semilla. El camino que estás eligiendo te está llevando por otras ramas que hay que cortar. ¿Hasta ahí va? Total. Esto es la culpa, la sensación de errar, la sensación de no encontrar respuestas, de rebotar en lo mismo, siempre me pasa lo mismo, ¿sí? Otra vez la misma historia, otra vez el mismo síntoma, otra vez me hice mierda. Todo este dolor, toda esta pena es la culpa. ¿Hasta ahí va? Claro, total. Yo tengo que retornar a lo que es contrario, que es el estado de gracia. Escuchá bien acá. El estado de gracia. El estado de gracia es el estado de perdón, el estado de benevolencia, el estado de indulto. ¿Qué es perdón? Acá ves culpa y perdón, ¿viste? Culpa, te perdono, ¿viste? Son las dos palabras que usamos. Sí. ¿Qué es el perdón? Perdón significa por donar, para dar, ¿sí? Entonces, la palabra perdón me invita a un dar, a olvidar una falta y librar la deuda. Parece que la deuda la tengo con el otro, pero en realidad la deuda la tengo con mi raíz. Se refleja en el otro, pero es conmigo. Okay. Pasa que no soy consciente de cuál es la raíz. Por eso termino errando, porque no aprendí a hacerme responsable de mi realidad y necesito del otro para que me dé respuesta. Entonces, el perdón, que es la otra cara de la culpa, ¿no? Tiene en su etimología también la palabra perder, que es dejar algo, ¿ves? No obtenerlo, con la función de ¿qué? De donar, de dar. Doy esto, ¿sí? Doy esto para producir esa esencia de gracia que es el perdón. Ahora, pará. La esencia de la culpa viene por pensar, pero ¿qué pensamiento es el que me lleva al dolor, a la pena, a regresar, a equivocarme, a elegir personas de mierda, a que la vida sea puta? ¿Entendés? ¿Qué pensamiento es el que tengo que podar? Porque, a ver, ¿sí? El pensamiento que hay que podar es el que Jesús expresó en una de sus parábolas. La gracia es la esencia del milagro. La gracia divina, el milagro, eso que crece, viste cuando vos decís de la semilla crece algo, vos decís, es un milagro la vida en sí misma, ¿sí? Por eso la palabra milagro tiene el agro, la agricultura, ¿ves? Todo tiene la misma etimología de volver a la semilla y por eso se usaba tanta parábola de la tierra. Claro. Jesús explicaba que la gracia de Dios está en el pensamiento del milagro, no en el pensamiento que contiene la culpa, que es computar, contar, pesar y medir. Cuando yo en una relación, Manu, empiezo a medir, empiezo a contar, empiezo a pesar, siembro la semilla del error. Yo estoy, ejemplo, yo estoy midiendo que vos hacés más vivos con más gente que conmigo. Me estoy midiendo, estoy computando. O me siento desvalorizada porque vos tenés fiesta con... ¿Ves? Todo eso es contar, medir y pesar. Cuando yo en un vínculo, sea con mi hijo, sea con mi marido, sea con un amigo, sea con un alumno,
yo empiezo a contar, a medir y a pesar, yo empecé a sembrar la culpa, el error en mi vida. Claro. Qué interesante. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Porque, pará, en un momento de la relación estas cosas pasan a veces. Para. Yo hago esto todas Uy, las veces por vos, bueno, lo haces por mí. bien, bueno. Uno dice, bueno, contar, ¿viste? Uno cuenta, ¿viste? Cuando decimos, yo no cuento con vos. Cuando necesito algo no puedo contar con vos. Re. ¿Entendés? Entonces, como yo no puedo contar con vos, termino haciendo las cosas solas. ¿Ves? Es este error constante. ¿Cómo me equivoqué con vos? ¿Ves? O sea, esta es esa sensación de relaciones putas, Claro. porque son computadas. ¿Por Es qué te reís? así, No. es así. Ahora, este es el secreto que está en las palabras de Jesús. Él expresa que para entrar en el milagro, es decir, para entrar en la otra respuesta, dejar de rebotar y vibrar en el mismo nivel de Ah, pensamiento, que es siempre lo mismo. ¿Cuánto gano? ¿Cuánto pierdo? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto? El dar y el recibir. Porque el computar es un dar y recibir constante. ¿Cuánto recibo? ¿Cuánto doy? ¿Cuánto recibo y cuánto doy? Y Jesús dice, no se trata de recibir, se trata de dar, de perdonar. mm, Regresar al perdón, al donar, al por perdón, caminar desde el perdón. No porque tengas que perdonar, sino porque tenés que dar. Y para dar tiene que haber un pensamiento, una conciencia ilimitada que conecta con la gracia, con el milagro. Entonces, ¿qué hay acá? El secreto, el gran secreto. Por ejemplo, uno dice, bueno, voy a empezar a agradecer todo lo que Dios me ha dado, todo lo que tengo. Y digo, gracias por la relación que tengo con Manu, gracias por las 1100 personas que están hoy acá, gracias por el mate, gracias por la salud, gracias por la cama calentita, gracias. Y uno dice, bueno, estoy vibrando en la abundancia, gratitud. en amor. Jesús viene y dice, en el momento que empieces a contar, entrarás en la equivocación de equilibrar lo que estás llamando. Por eso la palabra equivocarse significa equilibrar lo que estás llamando. Entonces Dios en el mito dice, vos no te merecías esto. Cuando vos empezás a contar lo que vino por milagro en tu vida, es decir, por suerte, por culo, porque hay muchas cosas, Manu, que no las ganaste por mérito. No las Ah, ganamos ni excelente. vos, ni yo, ni nadie. Hay cosas que vinieron por esto suerte, que no es suerte, es la gracia. Pero en el momento que la contamos como si fuese nuestra, por más que estemos agradecidos, la podamos. Ah, y ahí la cagamos. Por eso no tenemos que contar. Y cuando hay un exceso de contar, empezás a podar la gracia. Todo lo que te había venido por gracia se te va por suerte. Entonces una dice, claro, estoy en un proceso de autosanación, estoy con el, lo siento, perdóname, gracias, te amo, estoy agradeciendo todos los días y en mi vida cada vez hay menos cosas. Dios te está podando porque dice, esto no te lo merecías, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco, esto tampoco. Todo eso que se te fue cuando empezaste a contar, date cuenta que se te dio sin mérito. Mm, Cuando te das cuenta de esto, decís, no cuento más. Solo tengo que entrar en un dar, en un dar de decir, todo se me dio, me lo donaron, no lo cuento, porque fue un regalo. Entonces entro en otro brillo, en un brillo que tiene que ver con un pensamiento que es, me doy cuenta que he cometido errores, ¿sí? Y me hago responsable de mis errores para aprender a pensar desde otro lugar y aprenderme a dar otras respuestas. Y empiezo a entender que muchas cosas se me dieron por gracia y no por mérito. claro. Entonces entro en otra gratitud que no es la gratitud de contar, sino la gratitud del dar. De acá viene la palabra dones, donar. Mm. ¿Se entiende? Espectacular.
¿Qué lo parió? Puso alguien ahí. Claro, es que ¿qué va a expresar? ¿No? ¿Qué lo Lo parió? parió. Dios mío, Nati, pero es que es un montón. O sea, y partimos hablando de la culpa. ¿Esto es alquimia pura? O sea, desmenuzar prácticamente la palabra es como... Culpa es depurar, el Sí, pero de proceso ahí del albedo desprendimos en la todo. alquimia. Es el proceso depuratorio, es el proceso. Yo primero me doy cuenta de mis errores, el proceso del nigredo. Me doy cuenta que tengo problemas, me doy cuenta que mi relación no era lo que yo pensaba. Tengo que podar. Entro en un proceso de purgar, de purificar. Entro en el ayuno, entro en una alimentación saludable, entro en la dieta. Es lo mismo, ¿ves? Lo llevamos toda la vida. Entro en un proceso de qué? De purgar, de hacer limpio, ¿sí? De depurar. Después de ahí viene la elevación de conciencia, que es el proceso del rubedo, de elevar eso que yo purifiqué a una esencia más pura. Y eso lo tengo que hacer desde la gracia. No lo puedo hacer desde el mérito mío. Por eso es, cuando yo empiezo a entender que hay algo que se me tiene que donar, que no lo voy a lograr pensando, se me dona. Pero se me dona porque yo entré a hacerme las preguntas correctas, porque la sabiduría está en la pregunta, no en la respuesta. Cuando mi corazón empieza a preguntar más quién soy, las preguntas interiores, está despertando el maestro interior, el sabio interior. La persona sabia no es la que tiene las respuestas, sino la persona que hace las preguntas correctas. Entonces, nuestro error es querer encontrar respuestas para solucionar nuestros errores. Son las preguntas las que nos liberan de los errores. Y por eso el coaching es la pregunta. Y por eso el coaching te lleva a qué? A podar las respuestas. Claro, Porque tenés respuestas automáticas por tus ramas. claro. Y cuando aparece otra pregunta, ya no puedo darme esa respuesta. Tengo que hacerme responsable de algo que las ramas mentales no me dejaban ver. Absolutamente. Aparte, se nota tanto cuando esas respuestas vienen de estas ramas, porque la respuesta es rápida, es muy rápida, no se procesa nada, ¿no? No se Eh, depura, ¿eh? claro, no se depura. Se lanza así como se escupe. Se escupe como si fuera un hábito, es como si ya la tenían la respuesta. Estaban Claro. esperando que alguien le haga la pregunta para poder responder eso, para poder como Por eso explicarse, el expresarse. proceso de pensar es un proceso de meditar. Yo tengo que tomar medidas de, tengo que tragarme la pregunta, digerirla, Claro. para dar respuesta. Porque si no, no me hago responsable. Lo único que hago es evitar la culpa. ¿Por qué? Porque las preguntas lo que hacen es mostrarme el error, Mm, que mis cómputos estaban mal. claro, Pero como el ego no quiere errar, que le den mal las cuentas, claro. no quiere darse cuenta. Y entonces hace responsable a un otro. No, lo que pasa es que yo no fui el lunes porque en realidad mi hijo se quedó dormido. Claro, ¿Ves? Hago responsable al otro de algo que era mi responsabilidad. total. Siempre. Che, ¿sabés qué se me viene ahora? Que esta gente, mucha, acá si empezamos a hablar van a levantar todos la manito, que no tienen plata y qué sé yo, por ejemplo, yo ahora hago una fiesta, ponerle en Gualeguaychú, que a mí me cargaba, una fiesta en Gualeguaychú en febrero del 2025 y algunos no tengo plata. ¿Cómo vas a saber que no tenés plata en febrero del 2025? Y es claro, o planificamos algo y tengo que sacar las cuentas y no les dan nunca los números. Es claro. Mientras cuenten, nunca van a dar los números. En el momento que dejes de contar, entrarás en la multiplicación. Es uno de los secretos de los panes y los peces. Claro. El acto de contar limita. Uno entra en una conciencia de prosperidad cuando deja de mirar los números y empieza a hacer las cosas sin computar. Ahí es cuando empieza a entender que el dinero siempre rinde porque alguien me dona, ¿entendés? Hay Claro, algo que me dona de más, pero si yo me lo pongo a contar y a medir, lo que voy a notar
es que se va a limitar en base a mi pensamiento, porque yo corto el milagro, Claro. lo podo al contarlo, porque al contarlo yo no estoy confiando. Eso no significa que no cuente, significa desde qué conciencia cuento. Al principio tenemos que contar, yo siempre esto lo enseño en Metas y Dinero, tenés que contar el dinero, ¿pero por qué? Porque hay una conciencia de evitar el dinero, cobro y pago, es como me deshago, ¿viste? Claro. No, ahora prestale atención, tocalo, miralo, contalo, sumalo, hacete responsable, esto es lo que ganás y guíate por el crecimiento. O sea, primero tenemos que podar un pensamiento que es el pensamiento de no mirar, me hago el boludo. No, vení, mirá cuánto ganás, mirá y seguí el dinero. Pero después no tenés que seguir contando. En algún momento tenés que dejar de contar y dejar de mirar porque ya entraste en la confianza de que se empieza a multiplicar, empieza a crecer solo porque ya podaste ese pensamiento que te llevaba al error. ¿Se entiende? Pero en Total. algún momento tenés que dejar de contar porque si no, nunca vas a entrar en la conciencia de la multiplicación. Claro, absolutamente. Ya saben, hay que dejar de contar. Para tener más plata hay que dejar de contar. Bueno, escúchame, y ahí decía, claro, se quedaron re preocupados porque hay un montón de posteos y de todo que la gente ve en las redes de que hay que agradecer 10 cosas diarias, hacer una listita, gracias por. Entonces, como ya veo que la gente mañana sale, le abren la puerta y dejan de decir gracias. No, Como, hay que agradecer, pero cuando hay un exceso de agradecimiento, o sea, a ver, la conciencia de agradecer es una conciencia de estar en la gracia, de ser agradecido por lo que uno tiene, pero cuando hay un cómputo en ese agradecimiento, es decir, claro, cuando hay una obsesión de un pensamiento, lo que vamos a notar es un resultado, o sea, a ver, simple, agradecer, dale, vamos a agradecer juntos, hacelo durante un mes, hacelo durante 3 meses todos los días, hacelo, no está mal, está buenísimo, porque vos tenés que ver todo lo que tenés, computarlo, para agradecerlo, para mirarlo y para valorarlo, ¿hasta ahí va? sí. Pero en algún momento vas a estar agradeciendo y van a pasar cosas. Esas cosas que pasan para que te des cuenta que hay muchas cosas que tenés y que agradeciste, pero que fueron donadas, no fueron por mérito. Y en el momento que las contás, se te son sacadas, pero ¿para qué? Para que entiendas que a veces tenés que dejar de contar para confiar y para que se te dé algo que no tenés el mérito de tener todavía por mérito tuyo. Lo tenés por suerte, lo tenés por divinidad. Y puede ser, Entonces, ¿qué pasa? y te hago una pregunta, y puede ser que por divinidad, por suerte, por regalo, por como quieramos llamarlo, existan relaciones, o sea, lleguen personas a nuestra vida, como por divinidad, por regalo. Puede ser, ¿no? Porque hay veces Todo que es, nosotros sentimos que hay relaciones que son un gran regalo en la vida. todo es un regalo. Ahora, todo es un resultado en realidad. La gente que siempre le pasa lo mismo es un resultado, porque se elige el mismo camino, el mismo pensamiento que lleva a los mismos resultados, ¿sí? Ahora, lo más importante es que la gratitud no tiene que estar en exceso, porque se genera este desequilibrio que es el equivocarse. Nosotros tenemos que vaciarnos de un pensamiento de bueno o malo. La gratitud es buena, sí, pero en su exceso genera culpa, genera que se te corten cosas. Claro. Entonces, hay un momento en donde vos tenés que agradecer y cuando empezás a ver que se te cortan cosas, pará, no lo hagas más, ya está, ya contaste, ya te diste cuenta. ¿Se entiende? Ahí Sí, ya tenés que entrar en otra conciencia. Acá tenés que empezar a trabajar otro tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque el bien y el mal no existen como las palabras buenas o palabras malas. claro. Son palabras que nos llevan a una esencia. Nosotros tenemos que lograr el equilibrio. Y ese equilibrio
cuando está en desequilibrio, genera la equivocación. Por eso la palabra equivocarse significa igual, equilibrado, abocare, llamar, hablar, Mm. a lo que yo emano, a lo que yo vibro. Entonces, yo me equivoco cuando hay un desequilibrio. Y a veces el desequilibrio está para el lado donde mi mente me dice que todo es bueno. Entonces vamos a encontrar en el proceso interior, pero si yo agradezco todos los días, si yo ayudo a todo el mundo, yo soy una persona buena, ay, me va para el culo. La vida es una puta con vos, se te corta todo, se te cortan los caminos, se te corta el trabajo, no ganas un peso, todo el mundo te deja, todo el mundo te trata mal, perdés, perdés, perdés. ¿Por qué? Porque estás en el polo que parece bueno, pero en realidad vuelve a llenarte en la pena, en la culpa, porque no te tenés que ir ni para acá ni para acá, tenés que lograr un equilibrio. Entonces, el equilibrio se hace entendiendo que la culpa viene a recordarnos que tenemos que depurarnos de un pensamiento que está obsesivo en contar, en medir y en calcular algo que puede ser contar lo bueno o contar lo malo, porque las equivocaciones están en lo que está en nuestra boca. ¿De qué hablo? ¿Sí? No, qué espectacular. O sea, ¿dónde se fue esta conversación, Nati? O sea, no lo puedo Se creer. Gracias fue a esa mujer a la que... puta que lo parió. Gracias a la puta que lo parió. Gracias a esa mujer que dijo que por la culpa del coaching y mía se separó porque salió esta conversación tan hermosa. ¿No? De verdad. Es impresionante. ¿Qué no va a querer estar la gente? Obvio que sí. Obvio que sí. Entonces, es así, tenemos que entender que la mente debe purgarse y la única manera de darnos cuenta que nuestra mente se tiene que purgar es a través de la sensación de culpa, de error, de rebotar en un mismo resultado, de pena, de sentirnos maltratados o golpeados por la vida. Cuando sentimos esa sensación, es la culpa tocándonos la puerta diciéndonos, hey, hay que depurar, hay que cortar, hay que podar. ¿Por qué? Porque no te estás haciendo responsable de tus resultados. Absolutamente. Y me Entonces, encantó la de pasar, y me responsabilidad es encantó clave. esto, ajá, me encantó esto de la culpa nos viene a hacer como un llamado o nos viene a traer al origen, como a lo esencial en realidad. La ¿No? esencia es que vos sos responsable de tus resultados. Ahora, que vos no te des cuenta por qué tenés esos resultados, es un proceso interior de regresar, arrepentirse. Pero si yo primero no no me hago responsable de este resultado, voy a rebotar a lo mismo. ¿Qué pasa? Voy a traer situaciones similares hasta que un día me hago responsable. Entonces, el rebote, la repetición de una historia, de un síntoma, es simplemente el no hacerme cargo responsable de una culpa, de una poda que yo debo hacer de mi modelo mental, de mi identidad mental que me lleva a desconectarme de mi raíz, de mi esencia y de mi camino. Absolutamente. Nada, me parece increíble. Eh, es fabuloso. Fabuloso, fabuloso, Nati, esto. Che, ¿sabés qué vamos a hacer si estás? Si llegás a estar el domingo que viene, podemos repetir. Para los que quieran. Porque sé que tienen todos muchas ganas de seguir escuchando esto. Pero quiero que nos cuentes primero sobre todos los talleres que vi que subiste, que estuviste compartiendo. Así la gente se puede sumar a todo eso. Y algo más les iba a decir. ¡Ah! Y se va a venir un regalo, pero que se los puedo ir contando, pero todavía no tenemos nada para compartirles para que se inscriban ni nada. Pero como de todas las redes, yo creo que con la persona con la que inicié a estar en redes fue con Nati, ¿no? Como uno de mis primeros vivos fue con Nati. Me acuerdo clarísimo cuando fue un domingo a las 4 de la tarde, ahí. Y yo dije, para mí no va a estar ni Magoya un domingo a las 4 de la tarde. Y fue espectacular, era como una de mis Mago. primeras veces así con cámara acá, no sé qué, hablando, me acuerdo del jardín de mi casa paterna. Y entonces vamos a regalarles para el Día del Amigo una conversación muy hermosa, que será por Zoom, pero después les vamos a contar cómo será eso y todo. Pero antes de cerrar,
y antes de que Nati también nos pueda contar cómo hacer para sumarse a los talleres y todo, porque de verdad me interesa toda esta información, Nati, y para nuestra comunidad, imagínate que todos los coaches tienen la habilidad de hacer preguntas y todo esto que haces creo que suma muchísimo, muchísimo. Quiero invitar, como siempre, a que todos sigan ambas cuentas. Van ahí arriba y siguen ambas cuentas, ¿sí? nataliabarrera.escuelanefer y Manu Colombo Mov. Antes de retirarse de este vivo, siguen ambas cuentas. Y yo les dejo una sola invitación, que es que el 27 de junio voy a realizar una charla también con Brigitte Champetier, que es una de las consteladoras referentes a nivel mundial. Así que quienes quieran sumarse, entran a la historia de Manu Colombo Mov y ahí está el enlace y se suman. Será el 27 de junio. Nati, todos los talleres, estuve viendo, fue muy espectacular todas las cosas que la gente te dice. Me encantó esa manera de contarlo, como en historias, toda esa devolución, todos los cambios que les pasa. Parece que son mágicos, ¿viste? De verdad pareciera eso, cuando se escucha, cuando se ve. ¿Cuáles son los talleres que están sucediendo ahora o está empezando la escuela? ¿Cómo es? Bueno, ¿Qué es lo que está comenzando? hay muchos talleres dentro de la escuela, hay talleres online grabados que ya se realizaron, pues los talleres no se repiten, ¿sí? Y ahora, el 5 de julio, inicia el taller online de Misterios Revelados, la historia oculta de la misión, los dones, los talentos, el sustento. Vamos a hablar del trabajo, de entender por qué la profesión, la vocación y vaciarnos de todo lo que creemos que es la misión, la vocación, la profesión, y entender por qué tenés el trabajo que tenés y cómo revalorizarlo, porque en realidad el dinero que ganás, el dinero que contás, tiene que ver con justamente una limitación mental. O sea, venís a crecer, a desarrollarte en el trabajo que hoy tenés. Hasta que no podés las ramas del trabajo, de la profesión que tenés, no vas a poder elevarte a entender la vocación o la misión. Son palabras que están entrelazadas en diferentes niveles de conciencia. Quien no aprendió a amar el trabajo que tiene, entendiendo por qué está ahí, qué viene a reparar, qué viene a resolver, respondiendo a esa pregunta, no puede elevarse a lo que es la vocación o lo que es la misión, que es ya escuchar la gracia, escuchar esa otra voz, despertar la otra razón. Es un proceso depuratorio. Es un taller básico que lo puede hacer cualquier persona, no se requieren talleres previos, pero obviamente va a haber muchos secretos que gente que por ahí hizo el taller de las palabras y demás la va a tener más fácil porque son cosas que ya hemos transitado en otros talleres, mientras que algunos van a tener como esas preguntas que van a ser llamados para continuar el camino. ¿Por qué? Porque el tema es muy elevado, requiere que lo eleve, pero abrir la puerta para que cualquier persona pueda hacerlo. ¿Eso qué significa? Que va a ser un taller que va a generar muchas preguntas más que respuestas. Porque la pregunta es lo que eleva ese nivel de conciencia que requiere la historia oculta de esas misiones. Entonces, es un taller que nos va a invitar a preguntarnos para abrir una puerta que el discípulo debe abrir con una disciplina mental. Los secretos de la sabiduría, este lenguaje de los pájaros, este lenguaje de las ramas, es una manera de estudiar como un encuentro con Dios. Entonces es un estudio que requiere una poda primero, de entender que con el conocimiento y la información no se llega a ese estado de conciencia, sino justamente vaciándonos de estos cómputos, de estas doctrinas, de estas metodologías. O sea, no se puede llegar a ese nivel de entendimiento desde ahí, que es lo más difícil. Yo sé que muchos escuchan las entrevistas, nuestras charlas y demás. Fíjate que estuvimos 1 hora y cuarto hablando de la palabra culpa y solo te mostré una miga de pan de esa palabra, porque la culpa que nos habla de imputar, de cortar, de la falta, del error, de responder, de rebotar, de la esencia de los rituales de la fertilidad, de la esencia de la sexualidad sagrada. Por eso, dentro de los escritos más antiguos se dice hay que regresar, hay que retornar. Esto es lo que hay que escuchar. ¿Retornar a dónde? ¿Cuál es el camino? El camino, el viaje de la tierra al cielo, ¿cuál es ese camino? Todo eso está oculto en la culpa. La respuesta del millón de cuál es tu misión, de por qué tenés la vida que tenés y no tenés el resultado, está detrás de esa palabra. Entonces, la culpa es una pregunta, es el día que realmente
respondas ante lo que te pasa desde un lugar de maduración, podrás crecer. Pero mientras sigas estando anclado a las ramas, a lo visual, a lo que podés contar, a lo que podés ver, no verás el sustento, la raíz, lo invisible a los ojos. Por eso es un estado de denigredo el primer paso de la alquimia. Entrar en la oscuridad, en lo que no se ve, para ver desde otros sentidos, despertar los otros sentidos, que es la esencia del milagro, de la tierra negra, de esa oscuridad que el ego le huye. ¿Por qué? Porque es la noche oscura del alma, es el error, es la equivocación, es la repetición. El alquimista dice, genial, porque cuando estás ante el error, estás ante una pregunta. Dios te pregunta, ¿quieres retornar a la esencia? ¿O quieres irte por las ramas buscando llenar el vacío con cosas de los sentidos? Entonces, hay que volver a la raíz, pero para volver a la raíz se requiere un acto de humildad. Por eso la palabra humildad significa volver al humus, a la tierra negra, ¿sí? Cuando nosotros me va para la mierda, decimos, queremos volver al humus. Dios nos dice, en tus palabras está el llamado, volvé a la mierda, volvé a la tierra, volvé adentro. ¿Por qué? Porque no estás viendo la esencia, no estás viendo el por qué te pasa esto, no estás entendiendo, porque no tienes conciencia para ver la respuesta que hay en eso que te pasa. Entonces, este taller va a ser un taller que va a dar muchas respuestas con respecto a cuál es la misión, cuál es la vocación, cuál es el trabajo, cuál es el talento y el don que tengo, y nos va a sacar un montón de velos que tienen que ver con tengo un don y me quiero dedicar a esto. O sea, voy a dar una semillita aquí. La palabra perdonar significa donar. Y la palabra don significa donar. Por lo cual quien lucra con sus dones le cierra la puerta a la gracia divina. Porque está contando, midiendo y pesando el don. Y entonces el milagro es podado. Haces milagritos con tus dones, pero Dios está enojado contigo porque no has retornado a la esencia de por qué tienes ese don. El regalo es para donar, no es para hacer de eso una profesión. De esto vamos a estar hablando porque hay que vaciarse de eso para quien quiere entrar en el verdadero camino de la iluminación. Y cuando hablo de la iluminación, hablo de eso que nombramos Cristo, de eso que nombramos iluminación en palabras mayores, no en alguien que es muy bueno y que puede tener un montón de seguidores y que puede sanar gente, o que con imposición de manos sana a alguien. Eso es pan para los pobres, pan leudado. Eso no es la esencia del don. El don es otra cosa. El regalo es otra cosa. La iluminación es otra cosa. Y por eso hay que pasar por un proceso depurativo, porque el ego ha manipulado tanto los dones y talentos que nos dice que a la profesión hay que meterle los dones y los talentos, sin darnos cuenta que ahí es donde llamamos la esencia de la equivocación. Entramos en un desequilibrio, porque los dones no son tuyos, los dones te vienen por gracia. En el momento que los cuentes, serás cortado, serás podado. Y acá viene la parábola de la cizaña y el trigo. Claro. ¿No? Sí. ¿No? Entonces, la cizaña parece trigo en apariencia, pero no da fruto. No da disfrute, Manu. Claro. Personas con talento, personas exitosas en su profesión, pero tristes, angustiados porque su corazón se está alejando de la raíz. No hay sonrisa, no hay amor, no hay energía en eso. Solo hay cizaña, imagen. Qué belleza, por favor. Le vamos a pedir a la gente que cuando este vivo quede grabado nos dejen en los comentarios qué tema les gustaría conversar, qué tema les gustaría expandir, abrir, y veremos si es un tema oportuno o no. Pero Nati, gracias por esta conversación, te extrañaba, hacía mucho que te extrañaba y tenía ganas de que volvamos a conversar. Te juro, mucho. Qué bueno que volvimos. Así que, nada, también si el domingo que viene estás,
lo rehacemos. Sí, Mira, acá preguntan algo. ¿Qué? ¿Dónde ¿De lee? qué debemos vivir Ah. entonces si no es de los dones? ¿Cómo le quedó Voy, picando, mira, voy a decir textual, dame un segundo, así cerramos con esto. De agua. Si estás en ayuno, de la comida y del agua. Lo quiero leer literal. Y Jesús respondió, Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es simple. Hay gente que viene a vivir solo para contar, para medir y pesar. Y hay gente que quiere la otra vida. La vida que les propongo que hagan a través de este taller donde será revelado. ¡Qué divino! Nos dejás ahí, pero como picando, Nati. Igualmente para el domingo que viene podemos seguir profundizando sobre el taller, ¿sí? Para que ¿Sí? la gente entienda sobre esto. ¡Qué belleza, por favor! ¡Qué lindo, qué lindo, qué lindo! Nos hablamos y vemos la posibilidad de coordinarlo, ¿sí? Si Claro. estás, porque yo sé que estoy. Y el otro ya, como es largo, ya no estoy. O sea, estoy, pero estoy en Pero una no obra de está. teatro. Voy a Estás, estar pero no está. paseando. Voy a estar paseando, voy a estar paseando. Bueno, gracias, gracias de todo corazón. Me quedo despidiendo a la gente y que descanses y que empieces espectacular tu semana. Te quiero. Gracias a ustedes y ojalá que este vivo les sirva para retornar a la responsabilidad y transmutar la culpa en una respuesta. Hay que transmutar eso que nuestra mente nos dice, no te sientas culpable, yo te vengo a decir, sos culpable de tu resultado, hacete responsable, porque detrás de eso hay un retorno a la esencia, a tu raíz, a la gracia, a lo bueno, pero tienes que mirar con otros ojos eso que para ti es una pena y que en realidad es una poda. Podar lo que ya no va más para hacer espacio a algo nuevo. Les mando un beso todo enorme, que tengan buena semana y Gracias, váyanse a Nati. la puta que lo parió. Gracias. Acá le aplaudimos como en mudo, en todo. Ahí te aplauden, ¿verdad? Ahí está, con público y todo, Nati. Viste, Bueno, está. gracias. Te Que quiero, tengan nos una hermosa hablamos. semana. Nos Te quiero. vemos. Qué belleza de conversación, por favor. Qué impresionante, una locura, o sea, una explosión de sabores, ¿no? Como cuando te comes el volcán de chocolate, ¿viste? Que hace así, bueno, algo así. Así que todos sigan la cuenta nataliabarrera.escuela.nefer, todos, antes de irse de este vivo, y esta cuenta de aquí, Manu Colombo Mov. Ya saben que comienza su taller, será el 5 de julio, creo que fue que dijo, así que igual el domingo que viene nos vamos a volver a conectar y van a poder consultar, pero si no, ingresan a su perfil y ella responde. Y yo les invito a todos también el 27 de junio a una masterclass junto a una genia que es Brigitte Champetier, referente mundial en las constelaciones familiares. Una masterclass totalmente gratuita. Se suman en la historia que está en Manu Colombo Mov, ahí está el enlace y ahí se suman, ¿ok? Gracias, gracias, gracias de todo corazón. Nos vemos en los vivos de esta semana que están espectaculares todos, uno mejor que el otro. De verdad, vayan viéndolos en las historias porque les va a gustar mucho. Y el domingo que viene seguramente volvamos con Nati, ¿sí? Déjennos en los comentarios de este vivo qué tema les gustaría que conversemos y sobre todo vayan a la flechita de acá abajo y aprieten esa flechita y compártanlo con toda su gente, ¿sí? Para que se expanda toda esta información que es muy, muy valiosa, ¿sí? Nos vemos, que comiencen espectacular su semana, ¿sí? Que la comiencen muy lindo, que descansen y espero que les haya servido todo esto, ¿sí? Todo este tiempo que para mí es muy valioso. Es muy valioso este tipo de conversaciones. Los queremos. Gracias, gracias, gracias. Chau, chau.